Congreso de la República, donde está Igor Malca, acompañado de la congresista Marta Chávez. Adelante, Igor, buenos días. Hola, muy buenos días, Carolina. Pues sí, hoy jueves, día de pleno, se ha iniciado aquí la sesión plenaria en el hemiciclo del Congreso de la República. Ya se aprobó el permiso para que el presidente Ollanta viaje a Nueva York y esté presente en la sesión del Consejo de las Naciones Unidas, pero estamos, como bien ha señalado, con la congresista Marta Chávez para abordar el primer punto. Congresista, muy buenos días. Es este anuncio del expresidente Alberto Fujimori de insertarse en el mundo virtual de las redes sociales. Ya no va a publicar las cartas, por lo menos físicamente, sino a través de Twitter y Facebook. Bueno, buenos días. Esto es parte creo, de una recomendación médica que le han hecho los médicos del Estado que han atendido al presidente Fujimori para que combatir su depresión. Él tiene que tener una actividad mental muy efectiva, ¿no? Entonces, y además es el derecho de expresarse. Los internos tienen acceso a un teléfono público y entonces desde ahí él basta que use este teléfono público para comunicarse con las personas que administran esta cuenta desde fuera, obviamente, porque no se puede poner teléfonos celulares en una cárcel, y él da y hace que graben también por la línea telefónica, como ustedes muchas veces nos graban a nosotros, los mensajes que él considera necesario dar a la ciudadanía. Repito, es parte de todo un contexto en el que el presidente tiene que demostrarse a sí mismo y a los demás que sigue viviendo. Es una persona, un ser vivo que piensa, que está interesado en hacer, además, entender a las personas ante tanta campaña de desinformación y distorsión de su trabajo. Creo que tiene el derecho él de comunicarse por los medios que la ley le permite, ¿no? ¿Y quién va a manejar sus cuentas? ¿Unos jóvenes? Son unos jóvenes, yo no los conozco en realidad, pero no tengo ninguna duda de que hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que quieren apoyar y que están dispuestos a dar un poquito de su tiempo, ¿no? Sin que esto le cueste al Estado, sin que esto implique además faltar el respeto a nadie. Obviamente todas estas cosas tienen que hacerse con la responsabilidad que corresponde a las personas que nos expresamos, pero esta expresión, y yo quiero aprovechar para decirle al ministro de Justicia, que por ahí ha soltado la especie de que esas comunicaciones van a ser controladas. No estamos en un régimen fascista, nazista, en el cual la gente no tenga libertad de expresión y tenga que recibir el permiso de entes públicos, ¿no? Entonces, obviamente, administrándose con la responsabilidad, él no va a atribuir delitos ni faltarle respeto a nadie, como nos comportamos en el Twitter y en el Facebook, ¿no? Todas las personas decentes y bien intencionadas, ¿no? Congresista, la llamada ley Antauro, que no es tan así según algunos defensores de esta iniciativa, pero sí queda en cuestión, se habla de una maniobra por un lado del oficialismo para sacar adelante esta norma en favor de Antauro Humala, pero por otro lado está la preocupación de miles de ciudadanos a que se salgan en libertad pues peligrosos sicarios, delincuentes y no precisamente reos primarios. Son varios de esos temas, los que usted ha tratado, y por eso, en el fondo, la norma para un abogado, la norma no es mala, porque reconoce lo que yo aprendí en la universidad, que el principio de la legalidad en materia penal significa que los delitos se juzgan con las normas vigentes en el momento en que se cometió el delito, normas referentes a la pena, al proceso y a los beneficios. Este paquete se rompió por mala intención, por una ley que se dio el año 2002 y que fue santificada por el Tribunal Constitucional y que permitió que personas que cometieron delitos antes sean juzgadas con leyes mucho más drásticas, pese a que eso rompía la no retroactividad maligna que siempre hemos respetado. Pero el tema no es el fondo tanto, ¿no? El tema es qué ha pasado en el medio para hacer que este proyecto lo presente la bancada de Solidaridad Nacional, se genere conflicto al interior de la propia bancada, lo asuma como lo presente miembros del PPC, ¿no? Que se presente el proyecto el día jueves 12 y el mismo día jueves se apruebe. Eso lo dijimos oportunamente, y por eso la bancada fujimorista más dos otros congresistas de otro grupo votamos en bloque en contra de esta norma, porque esta norma ha debido ir a la Comisión de Justicia para que se analice primero qué significa darle beneficios penitenciarios a gente que ha sido condenada por delitos muy graves. No se trata de cualquier interno,
son internos que han atentado contra la vida de policías, y ahí está Antauro Humala, contra mujeres por el feminicidio, delincuentes que pertenecen al crimen organizado y delincuentes reincidentes, reiterantes, que son los que están afectando a la población. Y entonces de lo que se trataba es también de estudiar y reflexionar si podemos ponerle reglas claras para que los jueces, por presión o por corrupción, no suelten fácilmente estos beneficios. No son un derecho obtenerlos, pero sí pedirlos, y el juez tiene que compulsar, si se los da, a gente que no va a ser nociva para la sociedad. Estamos viendo que gente muy nociva para la sociedad sale libre a través de los beneficios penitenciarios, y los jueces no aplican la discrecionalidad. Entonces hay que ponerle unas reglas, y yo creo que este proyecto debe regresar y voy a plantear ahora, a propósito de la segunda votación, que regrese esto que vaya, mejor dicho, porque nunca entró, que vaya a la Comisión de Justicia. Entonces el problema está que ha habido detrás de este apresuramiento, y que actúen así los miembros del PPC, que normalmente no actúan así. Entonces algo raro hay, que sea porque quieren beneficiar a Antauro, es muy probable, pero que es uno de los beneficiados, sí. ¿Que es el que determina eso, el apresuramiento? Eso habrá que analizarlo, pero mientras tanto yo creo que este proyecto debe ir a la Comisión de Justicia. En estudios está Carolina Macedo. Carolina, no sé si tienes alguna pregunta para la congresista Chávez. Congresista, bueno, ya aclaró algunos puntos que para mí eran importantes, como el tema que le tocó Igor respecto de la ley denominada Antauro. Yo quería hacerle la pregunta siguiente sobre lo que se debería tocar hoy en el Congreso de la República, que hay mucha expectativa, nos escriben mucho aquí a nuestra cuenta en Twitter, que hoy en el Congreso ya se debería ratificar la suspensión de la polémica ley del sistema de pensiones, el tema de los descuentos. ¿Cómo ve ese tema hoy en el Parlamento? Exacto, e inclusive debería hacerse la previsión de que una previsión de que no se cobren, y si se ha cobrado, pues que se devuelva, ¿no? Porque yo creo, el fujimorismo votó en contra de esta ley de AFPs, que ha determinado una serie de medidas inconstitucionales. Sin embargo, y además que no fue a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que debía haberlo dictaminado, sino a la Comisión de Defensa del Consumidor, cosa rarísima, solo porque el presidente era el doctor Delgado, que es miembro del humalismo. Lamentablemente, la mayoría de los grupos políticos se aunaron al oficialismo, inclusive nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional la ha negado diciendo, bien, hay inconstitucionalidades, pero como son temporales, que siga adelante la ley, cosa que es bastante rara, ¿no? Entonces, ahora se está planteando, por presión de la ciudadanía, el que se deje sin efecto una parte de esa norma. Entonces, vamos a reclamar nosotros que se vea de inmediato y que se solucione esto, porque las leyes pues no pueden ser así dadas al apresuramiento cuando se trata sobre todo de derechos importantes, de derechos económicos de las personas. Entonces hay que andar con pie muy cauto y prudente en estas cosas. Así es, con eso usted se ha pronunciado fuerte sobre ese tema, por eso nos interesaba que nos señale algo hoy al respecto. Muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a continuar con esta transmisión desde el Congreso. Gracias a Igor Malca por esta información. Siendo las 10:32 hacemos una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más.